Bueno, vamos a hablar ahora entonces del hipertiroidismo. Se define hipertiroidismo como aquel cuadro clínico producido por una sobreproducción de hormonas tiroideas y tirotoxicosis al conjunto de manifestaciones clínicas y bioquímicas de excesivas cantidades de hormonas tiroideas. Desde el punto de vista epidemiológico, diferentes trabajos, pero hacen referencia a la prevalencia y la presencia más frecuente de la forma de presentación subclínica más que de la clínica, su mayor predominio en mujeres más que en hombres y su presencia tanto en población joven como en la población de la tercera edad. Las causas pueden clasificarse con captación de yodo aumentada o con captación de yodo disminuida. La forma más común de presentación con captación de yodo aumentada es la enfermedad de Graves-Basedow, que se lleva el 60 al 70% de las causas del hipertiroidismo y es más común de verla en la población joven. La otra causa más común es el bocio multinodular tóxico, que es la forma más común de presentación del hipertiroidismo en las personas de tercera edad. Con captación de yodo disminuida podemos encontrar la tirotoxicosis facticia, que es la que se debe a que uno sobretrate un hipotiroidismo y lleve al paciente al hipertiroidismo, y las formas inflamatorias que se denominan tiroiditis. ¿Por qué captan poco yodo? Porque la tiroiditis es un fenómeno destructivo de la célula folicular de la tiroides. Por ende, cuando la hago captar yodo, al estar destruida la célula folicular, aparece muda en el estudio. Desde el punto de vista clínico aparece una innumerable cantidad de síntomas, vamos a hablar de los más característicos, como es la piel caliente y sudorosa, y eso se debe al aumento de la irrigación sanguínea, con eritema en cara y palmas. Puede haber hipopigmentación por aumento de la degradación del cortisol y estímulo del ACTH, hiperpigmentación, no hipopigmentación, hiperpigmentación. Puede existir mixedema pretibial, que se puede presentar en el 3 al 5% de los pacientes con hipertiroidismo, que es una dermopatía con área elevada e indurada, con aspecto de piel de naranja en la parte anterior de la pierna. No es frecuente de ver. Puede existir alopecia porque hay acortamiento del ciclo de crecimiento del pelo y puede existir fragilidad en pelo y uñas con onicolisis. Una imagen característica ya en estados avanzados de la dermopatía de Graves y de las manifestaciones en las uñas de los dedos de este paciente. En el cuello es característico la presencia de un bocio difuso elástico con o sin soplo vascular, y si hay un bocio multinodular o uninodular, la presencia de un nódulo o múltiples en dicho bocio. En los ojos aparece la mirada fija y brillante con retracción palpebral y temblor palpebral por aumento del tono simpático, edema periorbitario, puede existir exoftalmo que puede ser unilateral o bilateral en un 80% de los casos, que puede aparecer antes, durante o inclusive después del hipertiroidismo. Alteraciones visuales con visión borrosa hasta inclusive diplopía. Puede haber lagrimeo, fotofobia y dolor ocular o periocular y hasta inclusive por la exposición del ojo puede existir úlceras de la córnea con proptosis y retracción palpebral. En esta foto, en la primera imagen, la retracción palpebral, la inyección conjuntival, en esta paciente, la presencia del bocio, miren la luz traqueal, todo esto que está aquí al costado es el aumento del tamaño de la tiroides. Este señor, la presencia de un bocio multinodular. Esta señora, también la presencia de una enfermedad de Graves o una tirotoxicosis por un bocio multinodular. Desde el punto de vista cardiovascular, aumento del inotropismo y del cronotropismo, además de aumento del tono simpático, taquicardia y arritmias supraventriculares. La fibrilación auricular es la forma de arritmia más común en los pacientes de tercera edad. Estado hiperdinámico con insuficiencia cardíaca congestiva son los síntomas cardiovasculares más comunes. Desde el punto de vista respiratorio, disnea. Desde el punto de vista gastrointestinal, aumento del apetito, descenso de peso, dado que el metabolismo basal está acelerado. En gente joven puede asociarse con sobrepeso porque genera hiperfagia, que es el estímulo de comer permanentemente. Puede existir hiperdefecación con diarrea que no siempre está presente siempre, disfagia por bocios grandes, hiporbuminemia, aumento de transaminasas, de la FAL. Acuérdense que parte de la FAL hace referencia al origen óseo y si decimos que el hipertiroidismo genera resorción ósea, la FAL va a estar aumentada. Hepatomegalia y ictericia. Puede haber inclusive disfunción hepática en formas severas de hipertiroidismo. Desde el punto de vista del sistema nervioso,
Puede haber nerviosismo, irritabilidad, labilidad, hiperquinesia, disminución de la atención y amnesia, fatiga, insomnio, temblor fino. En algunos pacientes la tirotoxicosis puede ocasionar psicosis con reacciones maníaco-depresivas, esquizoides o paranoides. Desde el punto de vista muscular, debilidad y fatiga, hay una forma de presentación que es la parálisis periódica, que se denomina la parálisis muscular progresiva e hipocalemia, con pasajes del potasio dentro de la célula, y se definen como ataques transitorios recurrentes que afectan más a miembros inferiores y que responden a la reposición del potasio. En el hueso, la hipercalcemia e hipercalciuria, osteopenia, osteoporosis, y si hay hipercalciuria, hay mayor posibilidad de diálisis renal. Aparato reproductor, aumento de la libido, anomalías en la duración del ciclo, infertilidad y mayor riesgo de aborto, ginecomastia y disfunción eréctil por aumento de los estrógenos por el aumento de la GLAE. Desde el punto de vista del metabolismo puede existir debilidad, pérdida nitrogenada, eso genera mucha debilidad muscular, empeora la diabetes por un aumento de la degradación de la insulina e insulinoresistencia, y puede existir una disminución de colesterol total y triglicéridos por aumento de su degradación. ¿Qué pedimos al momento del diagnóstico? TSH, T3 y T4, porque hay hipertiroidismo que son solamente AT3. Por eso pedimos TSH, T3, T4 y los TRAPS, que solamente estarían indicados cuando sospechamos Graves, como sucede por ejemplo en pacientes eutiroideos pero con exoftalmo, en el hipertiroidismo con embarazo, por el riesgo de tirotoxicosis fetal, y para evaluar el pronóstico de una recidiva de enfermedad de Graves al terminar el tratamiento con antitiroideos. Esta es la curva de captación que les hablaba anteriormente cuando hablábamos de tiroiditis o de tirotoxicosis con aumento de la captación. La tiroides tiene una captación en promedio normal que está graficada en esta curva. Cuando es menos la captación se llama hipotiroidismo, y luego las curvas en celeste muestran la imagen que uno ve cuando la tiroides está hiperfuncionante con su aumento de captación, y eso queda informado en el estudio que le pedimos a los pacientes. Esa es la forma inicial de que van a ver un centellograma en una enfermedad de Graves-Basedow, toda la glándula como incendiada. Lo que sucede en un adenoma tóxico, en donde la glándula tiroidea se ve oscura y nódulo caliente. Así vemos un bocio multinodular tóxico, y así vemos un hipertiroidismo destructivo, llámese tiroiditis, ya sea posparto, silente, subaguda, en donde al momento de la captación se ve una sombra tiroidea, no se ve como se vería en la enfermedad de Graves, en donde la glándula tiroides se ve hipermetabólicamente activada. Desde el punto de vista de tratamiento tenemos tres opciones: tratamiento médico, tratamiento con yodo, tratamiento quirúrgico, las dos últimos denominados tratamientos definitivos. Tratamiento médico: existen dos drogas, el danantisol o metilmercaptoimidazol y el propiltiuracilo, que no se fabrica en nuestro país. El mecanismo de acción: compiten con el yodo por los residuos tiroacilo de la tiroglobulina. Una vez desplazado el yodo oxidado del proceso de las tironamidas, son a la vez oxidadas y luego degradadas, es decir que impiden la organificación del yodo y por ende la síntesis de nueva hormona tiroidea. Inhiben entonces la organificación del yoduro, inhiben el acoplamiento de las yodotirosinas en yodotironinas, no inhiben entrada del yodo, no inhiben salida de hormonas tiroideas. Tienen acción inmunosupresora, con esto se ha visto que disminuyen el infiltrado inmune y caída del nivel de anticuerpos, y el propiltiuracilo inhibe así la conversión periférica de T4-T3 en dosis altas. Estos son los sitios de inhibición de acción. Y desde el punto de vista de los efectos adversos, tenemos que tener en cuenta que hay efectos adversos menores, como es el rash cutáneo, la urticaria, que no obligan a suspender el tratamiento y se resuelven con antihistamínicos, las artralgias, que tampoco obligan a suspender tratamiento, la fiebre y las manifestaciones gastrointestinales. Las reacciones mayores son sí las que obligan a suspender el tratamiento, como la agranulocitosis,
que son más frecuentes al inicio del tratamiento, dependen también de la dosis y hay reactividad cruzada con el propilturacilo. Quiere decir que si un paciente hace una neutropenia por danantisol, no podemos darle nunca propilturacilo. Obliga a los pacientes a hospitalizarlo y es obligación y ética profesional informar al paciente antes del inicio del tratamiento cuál podría ser el efecto colateral no deseado, ¿sí? Otras causas de efectos adversos mayores son las hepatitis de tipo colestásica, que también obligan a la suspensión del danantisol, las poliartritis severa con fiebre, úlceras en la piel, ¿sí? También obligan a la suspensión del tratamiento, dado que son reacciones mayores. ¿Cuánto dura el tratamiento? Y habitualmente la literatura nos informa de que debe durar entre 12 y 18 meses para alcanzar la remisión, pero hay muchos que lo logran a los 6 meses, ¿sí? Puede considerarse alargar el tratamiento según el paciente que tenemos presente y los TRAPS podrían ser útiles al finalizar el tratamiento para suspender los antitiroideos si estos han dado negativos. ¿Cuáles podrían ser los factores asociados a que el hipertiroidismo vuelva a aparecer? La tirotoxicosis severa, que tenga un bocio grande, la falta de disminución del tamaño del bocio durante el tratamiento, una presencia de una T4 muy elevada, niveles basales altos de los TRAPS y falta de la normalización de la TSH. Los betabloqueantes son drogas que son necesarias en el tratamiento del hipertiroidismo para disminuir los síntomas adrenérgicos, inhiben la conversión de T4 a T3. El propranolol es la droga más utilizada. Si no hay propranolol podemos usar atenolol, pero quien genera este efecto de disminuir la conversión de T4 a T3 es sobre todo el propranolol. Obviamente hay que tener cuidado frente a algunas contraindicaciones como es el asma bronquial y la arteriopatía periférica severa. Los corticoides se utilizan en las tiroiditis destructivas, inhiben la secreción de hormonas, inhiben también la conversión de T4 a T3, son inmunosupresoras y puede utilizarse tanto la dexametasona como la prednisona. Excluido el tratamiento médico, el radioyodo se usa en todos los pacientes en los que la cirugía no sea una indicación obligatoria. El 95% de los pacientes utilizan el radioyodo para tratamiento definitivo. El efecto es la destrucción de las células con fenómenos regresivos como vacuolización y pignosis celular. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas del radioyodo? Bueno, obviamente embarazo y lactancia y también los bocios grandes compresivos en donde no se aconseja el radioyodo sino más bien la cirugía. Contraindicaciones relativas, la oftalmopatía, en la cual si uno tiene una interrelación directa con el oftalmólogo, la administración previa de corticoides pudiera disminuir el impacto negativo del yodo en la oftalmopatía, pero hay que pensarlo 2 veces. Algunos casos de insuficiencia renal crónica, que haya un bajo recuento leucocitario o que el paciente tenga una sobrecarga yodada, es decir que previo al radioyodo se debe suspender la miodarona, no debe haber contacto con contrastes de estudios radiográficos o tomográficos, debe haber una dieta baja en sodio 2 semanas previas al radioyodo. El procedimiento se realiza una captación previa, si es zona de suficiencia de yodo, se somete al paciente a una dieta hiposódica durante 2 semanas y luego se realiza el procedimiento. Obviamente, punto número 2, se descarta contraindicaciones, se explica al paciente, se da un consentimiento informado porque el paciente tiene que estar aislado durante unos días y luego se administra el radioyodo. ¿Qué ocurre con la cirugía? Las indicaciones quirúrgicas son el fracaso o el rechazo al tratamiento con radioyodo, la persistencia o intolerancia a los antitiroideos, que hayan bocios grandes de más de 80 gramos, que haya nódulo, bocio con la presencia de un cáncer tiroideo, que haya una exoftalmia severa, que haya un deseo de retorno rápido al trabajo, que haya una imposibilidad de control médico regular, embarazo, lactancia o deseo de embarazo. Se hace tiroidectomía total, algunos proponen cirugías parciales, pero bueno, se sabe que existen riesgos de aparición de nuevos nódulos en el lóbulo remanente, con el consecuente aumento del riesgo de complicaciones y de reintervención. Los pacientes reciben tironamidas 4 a 6 semanas, que es el danantisol, hasta lograr el eutiroidismo, con o sin beta bloqueantes, y se completa dándole unas gotitas de yodo en forma de Lugol, para que la glándula tiroides logre una menor vascularización y hayan menos riesgos quirúrgicos. Estas son fotos de los procedimientos quirúrgicos. Esto se llama lobectomía tiroidea, a esto se le llama lobectomía con itzmectomía,
¿sí? Y a continuación tienen diferentes técnicas quirúrgicas, pero lo que se hace, al menos en nuestra provincia, es la tiroidectomía total. Como complicaciones, el hipoparatiroidismo y parálisis de cuerdas vocales que se presentan en menos del 1% de los casos. Obviamente el cirujano debe ser un cirujano especializado en cirugía del cuello. Los cuidados postoperatorios son controlar la calcemia por 24 horas con el aporte de calcio y vitamina D según necesidad o protocolo. Esto lleva a que el hipoparatiroidismo definitivo se presente en muy poquitos casos y que si lo que vemos más frecuente es si aparece un hipoparatransitorio, porque al momento de extraer la glándula tiroides, esta habitualmente es grande y muy vascularizada y debe cortarse suministro sanguíneo a la tiroides y en eso incluye el suministro sanguíneo a las paratiroides. Entonces, si bien esto es transitorio, puede encontrarse en hasta el 20% de los casos, pero en la mayoría de los casos el trastorno es reversible. El paciente logra el alta a las 24 a 48 horas sin complicaciones.